Hay que admitir a medio mundo. Bueno, eso es... ¿Cuántos son en el grupo? 24. $26, $25, doctor. 25. Muy bien, Celeste. Fenomenal. Pues esperaremos a que llegue el resto. Muy bien. ¿Y cómo ha estado su día, ¿Todo bien o regular? Fenomenal. Muy bien, muy bien. Vamos a esperar un tiempito más a que se anexen todos para empezar a compartir. What the hell? Yo creo que en un momento van a ver la pantalla, A ver, hipersensibilidad tipo 1. De momento están solo 19, ¿Pueden ver la imagen, chicos? Yo creo que sí, ¿no? Sí, doctor, se ve. Si agrando esto, por algún motivo en Meets... Sí, doctor, se ve. A lo que iba, cuando agrando esto en Google Meet, hay un problema, se queda varado, o sea que lo voy a dejar así en este modo de presentación, ¿ya? Pues nada, les voy a dar la introducción al módulo de hipersensibilidad. Hipersensibilidad, como les había dicho previamente, bueno, los que rotaron hoy día, ¿no? Es un mecanismo de lesión de tejido. Este tipo de patología mediado por el sistema inmune se clasifica en esto, lo que ven acá. Estas son los 4 tipos de hipersensibilidades. Tipo 1 mediado por IgE. La tipo 2 está mediada por inmunoglobulina GOM. La 3 está mediada por inmunocomplejos y la 4 por linfocitos T. Tengo un pequeño problema con ustedes, chicos, que hay que admitirlos. Que no lleguen tarde, Bueno, siguen viendo mi pantalla, ¿no? Sí, doctor. Sigan viendo la presentación. Bueno, miren, entonces, hipersensibilidad tipo 1, como pueden ver acá, es lo que vamos a explicar hoy día. Acá pueden ver cómo la inmunoglobulina S pega al mastocito y una vez que el alergeno... chicos, ya, ¿saben qué? Voy a añadir unos cuantos más y ya está. O sea, no quiero que pausen la presentación, por favor. Pero... Vladimir Uria. Presente, doctor. Bueno, no, que decía que estás interrumpiendo la clase, compadre. Mil disculpas, doctor. No, que no pasa nada. Necesitamos, creo, uno más, ¿no? Voy a darles un tiempito más. Unos minutillos más. Bueno, seguimos. La hipersensibilidad tipo 1, como les decía, está mediada por IgE. La tipo 2 está mediada por una inmunoglobulina que se pega a un antígeno pegado en membrana, pegado en un tejido. Como pueden ver acá, la hipersensibilidad tipo 3 es esto, inmunocomplejos. Son anticuerpos que se unen a un antígeno en concreto que circulan por sangre. Y evidentemente este tipo de hipersensibilidad, la hipersensibilidad tipo 3, se pega al endotelio y genera vasculitis. ¿Ya? Entonces, cada vez que vean hipersensibilidad tipo 3, recuerden, la hipersensibilidad tipo 3 es la desencadenante, es uno de los tantos mecanismos que desencadena la vasculitis. Y la tipo 4, como ven acá, está mediada por el linfocito T.
En realidad, esta hipersensibilidad tiene 4 submecanismos de los cuales no vamos a hablar ahora, ¿ya? Entonces, hipersensibilidad. ¿Qué es la hipersensibilidad? ¿A qué hace referencia? Es una reacción de daño tisular. Y esta reacción de daño está mediada por el sistema inmune, tanto por el sistema inmune innato como por el adaptativo. Normalmente lo que tiene que hacer el sistema inmune es esto, protegernos de una infección. Pero en este caso la respuesta es tan anormal y tan exagerada que desencadena daño tisular. Ahora, la hipersensibilidad tipo 1, como pueden ver aquí, está mediada por la IgE, la inmunoglobulina E. Cuando vayan viendo la parte de inmunidad humoral, los isotipos que van a ir estudiando de inmunoglobulina son los 5 que tienen acá. Estamos hablando de la IgG, la A, la M y la D. La IgG es la más abundante en sangre periférica, recuerden eso. La IgA es la que está presente en mucosas, sobre todo tracto respiratorio, tracto gastrointestinal. La IgM es la primera en producirse ante un evento de infección. Es la primera que se produce cuando tenemos un evento infeccioso en concreto. Y la IgD, quiero que recuerden, es una inmunoglobulina receptora. En realidad esto es un receptor del linfocito B. Acá, como pueden ver, la IgE total, la IgE en concreto, tiene 5 unidades. Primero, aquí tienen la cadena pesada en concreto, la cadena epsilon, que tiene 5 unidades. Aquí está la región variable y tenemos la región constante 1, 2, 3 y 4. Y esta es la que tiene un sitio de unión a un receptor celular. Y como pueden ver, aquí al lado están las cadenas livianas. ¿Ya? Esto tiene como 50 kilodaltons, esto como 25, 24, es cerca de la mitad del peso molecular de la cadena pesada que ven aquí. Entonces, esta es la molécula responsable de generar el cuadro de hipersensibilidad. ¿Ya? Aquí tienen los 5 isotipos, lo que les comentaba previamente, la IgG con 4 dominios, la IgE, como pueden ver, con 5, en realidad 5 dominios en la cadena pesada. Aquí tienen la IgD, los pentámeros de IgM y en realidad la cadena que aquí tiene la cadena J que unifica o une a 2 inmunoglobulinas A. Esto es un dímero, el dímero de IgA. Entonces, a la hipersensibilidad tipo 1 también se le llama hipersensibilidad inmediata. ¿Por qué? Porque las reacciones, en realidad la manifestación clínica ocurre en minutos. También la hipersensibilidad tipo 1 es considerada como alergia. Y alergia viene del griego, que es alos y ergon, que significa reactividad frente a lo inocuo, a lo otro, pero que no es patogénico. O sea, son moléculas extrañas para el organismo, son antígenos en realidad extraños, pero son moléculas que por sí solas no generan ningún tipo de lesión. El sistema inmune está reaccionando exageradamente frente a una molécula que de por sí no genera daño. Y estas moléculas son las que tienen acá, son sustancias que podemos respirar o ingerir. ¿Y cuáles son? Tenemos varios alimentos como desencadenantes alérgicos, los hongos ambientales, la caspa de los perritos, es sobre todo del perrito, del gatito, es el epitelio de descamación de los animalitos, algunos medicamentos, la picadura de insectos y el polen. Y obviamente existe otro grupo de alérgenos que entran en contacto con la piel, que son los jabones, el látex, ciertos tipos de lociones. Y obviamente a este antígeno se lo denomina alergeno. Obviamente es el antígeno desencadenante de los cuadros de hipersensibilidad, de alergia. Ahora, hay algo que quiero recordarles. La alergia tiene una predisposición genética. Es decir, existen ciertos grupos de genes, como pueden ver acá, sobre todo en el linfocito T hipersensible, y no solo en el linfo T, sino en linfos B, en células dendríticas. Y esta predisposición genética, en realidad estos genes son los que desencadenan esta susceptibilidad para responder exageradamente frente a un alergeno. Ahora, la hipersensibilidad tipo 1 se da en 2 pasos, una fase que se denomina de sensibilización y otra de exposiciones secundarias, que son las reacciones graves en realidad, ¿ya? Entonces, como existe predisposición genética, a esto se le denomina agregación familiar y en el contexto en realidad de alergia,
Cuando ustedes hablen de la predisposición genética, estamos hablando de un término, un concepto que se denomina atopía. Atopía y alergia se han utilizado como sinónimos, pero atopía en concreto hace referencia a esto, a la predisposición genética de una persona a padecer una enfermedad alérgica. Pues veremos cómo se da la hipersensibilidad tipo 1, chicos. Es bien sencillo. Primero hay que describir la fase de sensibilización, la primera exposición a este grupo de alergenos. Por si acaso acá les muestro una gráfica que en realidad da los iconos concretos de todos los alergenos que tenemos. ¿Ya? Mira, aquí tienen sulfitos, tenemos la carne de pescado, el huevo, la uva albúmina, los crustáceos, varios tipos de pólenes, en fin. ¿Ya? Entonces, la alergia, ¿cómo se desencadena? ¿Cómo se inicia? Se inicia de esta forma, miren. Primero, el polen de una planta, esto es un ejemplo, ¿no? Tenemos un alérgeno aéreo. Ingresa al organismo mediante el sistema respiratorio. Una vez que ingresa al sistema respiratorio, es captado por la célula dendrítica. Este es el primer paso. Entonces, aquí miren, si pueden apuntar esto, en su examen tienen una pregunta sobre esto. ¿Cuál es el primer paso de la hipersensibilidad? Tipo 1, el primer paso es esto. Miren, el contacto del alergeno con la célula dendrítica. Entonces, eso acuérdense porque va a entrar en su examen, ¿eh? Está en su examen. Ahora, una vez que entra en contacto, miren, una vez que la célula dendrítica capta el alergeno, la célula dendrítica lo que va a generar es un procesamiento de este alergeno, lo va a cortar. Y mientras lo está procesando, migra hacia el ganglio linfático, como pueden ver acá, y en el ganglio linfático se genera el proceso que ustedes van a identificarlo, van a estudiarlo bien, que es la presentación antigénica. Miren, la célula dendrítica ha cortado una parte del alergeno y esta partecita, que es en realidad el antígeno concreto, el antígeno alergenizante, pues se la va a presentar al linfocito T. Esta es en realidad la presentación antigénica. La presentación antigénica tiene dos partes, está mediado por dos moléculas. La primera es el complejo mayor de histocompatibilidad, las HLA, los antígenos leucocitarios humanos que presentan el antígeno al linfocito T. Pero no sé quién está llegando tarde, che. Rocío. Bueno. Y como pueden ver acá, cuando ustedes estudien la parte de presentación antigénica, tenemos moléculas coestimuladoras, que son la segunda señal, que activan por excelencia al linfocito T. Entonces, este linfocito T es un linfo T virgen, es un linfocito que nunca tuvo un contacto con el antígeno. Entonces, tras esta coestimulación, el linfocito T se activa y adopta la vía Helper 2. Ya la vía Helper 2 justamente se identifica por las citocinas que libera, que son las siguientes. Y esto apúntenlo, miren. La vía Helper 2 está en realidad identificada por la interleucina 4, interleucina 5 y la interleucina 10. Estas son las interleucinas, las citocinas que libera el linfocito T. En contexto, la interleucina 4 estimula al linfocito B para que el linfocito B se transforme en una célula plasmática y deje de sintetizar IgM, que pase a sintetizar IgE, que en este caso esta IgE va a ser específica de la ambrosía, del polen que ingresó previamente. Y la interleucina 5, en concreto, es la responsable de activar al eosinófilo y generar eosinofilia. Entonces es bien concreto. Interleucina 4 estimula la síntesis de IgE y la interleucina 5 estimula la proliferación y la liberación, bueno, en todo caso, la migración desde médula ósea de los eosinófilos, causando eosinofilia. Y lo peor de todo es que si la interleucina 5 mantiene el estímulo a los receptores del eosinófilo, el eosinófilo se degranula y todo su contenido degrada tejidos. En realidad, las células responsables de la clínica de la hipersensibilidad tipo 1 son los eosinófilos. Bueno, pero aquí ocurre otra cosa que es muy importante. La IgE, esta IgE específica de ambrosía, va a saturar la membrana del mastocito. Y el mastocito, si lo van leyendo, si lo van
Si lo estudian bien, esto está muy bien descrito en Havas, ¿eh? Es bastante interesante cómo lo describe. Pues el mastocito es una célula proinflamatoria, es una célula que al degranularse libera histamina. Ojo, también el eosinófilo, en su proceso de degranulación, libera histamina. Entonces, hasta aquí ocurre la primera fase, que es la fase de sensibilización, que la denominamos se armó la gorda, ¿eh? Esta es una célula bien gordeta, bien regordeta, bien bonita. Pero, ¿quién más está ingresando tarde? Puchache, ¿qué serán? Ya, no sé, al Roger. ¿Dónde está Roger? Roger Yasmani Villarreal. Nos debes salteñas, Roger. Has llegado tarde, compadre. Se me escucha, ¿no, chicos? Porque cuidado, no estén atentos. Sí, doctor, se escucha. Sí, doctor, se escucha. Hasta aquí se entiende, se ha entendido este proceso. Es bien sencillito, ¿eh? Lo vuelvo a repetir, miren, célula dendrítica capta el alergeno, se la presenta al linfocito T, el linfocito T se activa en una vía helper 2, la vía helper 2 sintetiza interleucina 4, 5 y 10, la interleucina 4 estimula al linfo B, la interleucina 5 al eosinófilo, como ven acá, y luego esa IgE que se ha sintetizado se une al mastocito y el mastocito pues se va a activar en las segundas exposiciones, en las exposiciones que denominamos exposiciones secundarias. ¿Y qué es lo que ocurre en una exposición secundaria? Esto se debe al reingreso del alergeno. Es decir, el alergeno vuelve a ingresar por una segunda ocasión. Y miren, como les dice aquí la diapo, las exposiciones secundarias pueden ocurrir meses después de la primera sensibilización, después del evento que ha estimulado al mastocito. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tras esta segunda entrada del alergeno, lo que ocurre es que el alergeno se une a dos IgEs, a esta unión ligada entre dos IgEs, se le llama cross-linking. En realidad viene del inglés que hace referencia al entrecruzamiento, al cruzamiento ligado de dos IgEs. Entonces, este entrecruzamiento hace que el mastocito se active, se degranule. ¿Y qué es lo que ocurre? Al degranularse, libera mediadores proinflamatorios que desencadenan la reacción alérgica. En realidad, la manifestación de la alergia, los síntomas de la alergia, se deben a la degranulación de esta célula, del mastocito, tanto como del eosinófilo. ¿Y qué es lo que ocurre? Estos mediadores que ven acá, los mediadores proinflamatorios, sobre todo la histamina que ven acá, se unen a sus receptores H1, sobre todo en el músculo bronquial. ¿Qué es lo que genera? Genera broncoconstricción del músculo liso y esto genera dificultad respiratoria, genera disnea. Y obviamente cuando llega sobre todo a los vasos sanguíneos de la piel, la histamina, ¿qué es lo que genera? Genera vasodilatación primero. Miren cómo el vaso se dilata. Y luego ocurre un aumento de la permeabilidad. Las uniones entre las células endoteliales se abren, permitiendo que exista un trasudado del líquido. Sale el líquido vascular hacia el intersticio. Es decir, existe una vasodilatación con aumento de la permeabilidad vascular. Y esto genera la manifestación cutánea de la alergia, que es la urticaria y el angioedema, que van a ver a continuación estos patrones de lesión cutáneos. Entonces, de momento, ¿qué está ocurriendo con esta persona? Cuando ingresa el alergeno, pues existe dificultad para respirar y existen manifestaciones cutáneas. Ojo, también puede ocurrir una irritación de las fosas nasales, ¿eh? Y esto implica un proceso de rinitis. Entonces, la alergia tiene tres manifestaciones. Tiene manifestaciones en la mucosa nasal, en el bronquio, a nivel bronquial, como pueden ver acá, sobre todo en bronquiolos terminales, y sobre todo en la piel, desencadenando este tipo de lesiones. ¿Y qué es lo que ocurre después? Miren, el eosinófilo, sobre todo el que se infiltra la piel, libera proteasas que degradan la matriz extracelular, degradan el tejido. Y eso, en realidad, es el responsable de la lesión tisular prolongada. El eosinófilo es el que va a prolongar en realidad la inflamación a lo largo del tiempo. Entonces, la urticaria, el angioedema, la dificultad respiratoria, a todo esto se le denomina reacciones de fase inicial. Estas reacciones ocurren en minutos, es decir, ingresa el alergeno y a los 5 minutos te estás ahogando.
A los 5 minutos presentas lesiones en la piel. Pero también les quiero recordar esto. En la alergia también existen reacciones de fase tardía que suelen darse entre las 8 y 12 horas. Y esto quiero que lo apunten porque esto también es pregunta de examen, sobre todo en el parcial. En el parcial hay una pregunta que les indica en qué fase de tiempo se presentan las reacciones de fase tardía. Y aquí pueden ver, están entre las 8 a 12 horas después de la exposición al alérgeno. ¿Ya? ¿Cuáles son las moléculas que se liberan durante esta fase? Durante esta fase, en las reacciones tardías, obviamente existe una liberación sostenida de interleucina 4, 5 y 10, pero también de leucotrienos. Si ustedes han estudiado la vía de ciclooxigenasa, sobre todo la lipoxigenasa de los derivados del ácido araquidónico, aquí tienen estas moléculas, que es el leucotrieno B4 y el C4. Y estas moléculas son las responsables de activar a los linfocitos, o sea, de activarlos más, a los helper 2, a los basófilos y a los eosinófilos. Y esto desencadena un círculo vicioso de inflamación constante. Entonces, en realidad estas moléculas proinflamatorias generan mayor contracción del músculo liso, hay mayor broncoespasmo, y esto hace referencia a mayor dificultad respiratoria. Y obviamente hay mayor quimioatracción. Estas moléculas son quimioatrayentes. Atraen a neutrófilos, a basófilos y eosinófilos a los sitios de lesión, que son justamente el bronquio, la piel, la mucosa nasal, y también puede ocurrir manifestaciones en el tracto gastrointestinal, en el intestino. Entonces, miren, aquí tienen las dos células efectoras de la alergia. ¿Cuáles son las células efectoras de una hipersensibilidad? El mastocito y el eosinófilo. Esta diapositiva es muy importante porque no solo los alergenos desencadenan la activación del mastocito y del eosinófilo, también existen otras sustancias y otros eventos físicos que pueden activar a estas células. ¿Y cuáles son esos ejemplos? Miren, la aspirina. Una persona no es que sea alérgica a la aspirina. La aspirina ya de por sí activa el mastocito y el eosinófilo. Entonces pueden desencadenar una reacción que se parece a la alergia. ¿Ya? Aquí tienen los sulfitos. Los sulfitos son moléculas, obviamente, que tienen ahí el azufre. Estas moléculas están en el queso, por ejemplo, en el vino. Están en el chocolate. ¿Ya? Algunos sulfitos son de procesamiento industrial, entonces personas que trabajan en áreas industriales pueden tener alergia a estas moléculas. Y como pueden ver, miren, el mastocito y el eosinófilo sintetizan leucotrienos, y los leucotrienos son los responsables ¿de qué? Son los responsables del aumento de la permeabilidad vascular, la broncoconstricción y, como pueden ver aquí, de la secreción de moco, Muchas veces cuando ustedes tienen una rinitis, la rinitis se manifiesta por un síntoma que es la rinorrea, el aumento de la secreción nasal. Y esto se debe justamente a esto, a los leucotrienos. Los leucotrienos a nivel nasal están desencadenando mayor producción de moco. ¿Ya? Aquí tienen, miren, este es el mastocito, es el ejemplo de la liberación de histamina mediante un alergeno. Y como ustedes... No sé si recuerdan esto también de farmacología, no sé si está bien identificado este proceso. La histamina tiene varios tipos de receptores, van desde el H1 hasta el H4. Y como pueden ver, no solo tiene receptores a nivel de vasos sanguíneos, a nivel del bronquio, a nivel de la piel, sino también a nivel del estómago. La histamina estimula la secreción del ácido gástrico. Es por eso que damos moléculas como la ranitidina, por ejemplo. Ranitidina, famotidina son bloqueantes del receptor de histamina, sobre todo anti-H2. Y aquí tienen el ejemplo de los receptores H1, H2, H3, su distribución en los distintos tejidos. Ya no es necesario darle mucha vuelta. En realidad, los efectos más deleterios de la histamina, como pueden ver aquí en rojo, en las flechitas de color rojo, son daño neuronal, daño del intestino, sobre todo la mucosa intestinal. Es por eso que ahora se está identificando algo muy interesante. Los trastornos, ustedes no sé si han llevado gastro ya. En gastroenterología van a estudiar una patología que se conoce como el síndrome de colon irritable. Un pool de estos pacientes con colon irritable tienen sobreliberación o mayor síntesis de histamina a nivel intestinal. Y es por eso que tienen las manifestaciones que son la diarrea entremezclada o intercalada con estreñimiento.
Obviamente a nivel bronquial estimula la contracción del músculo liso, genera mayor inflamación y altera, miren, el balance helper 1, helper 2. Espero que en su parte de inmunología básica vean estas vías. Existen 3 vías de activación del linfocito T, la vía helper 1, la helper 2 y la helper 17. ¿Ya? Ahora, la hipersensibilidad en concreto se manifiesta por esto. Miren, rinitis alérgica, asma, urticaria y eczema. Pero obviamente el cuadro más grave es el choque anafiláctico, un proceso denominado anafilaxia. Y ya de por sí en esta teórica les adelanto, todos los grupos que vayan a rotar conmigo, en su último día, su último viernes, exponen anafilaxia. ¿Ya? Van a exponer todos anafilaxia. Porque en realidad esta es una urgencia médica y es algo que todo médico de pregrado y de posgrado debe conocer, debe entender. Y la anafilaxia en concreto se debe o a gran cantidad de ingreso de un alergeno, es cuando te sobrebombardea un alergeno en concreto, o ciertos alergenos en concreto, que ven acá, los crustáceos, el maní, sobre todo en la población estadounidense. Les comento que los estadounidenses tienen un montón de alergia al maní, ¿ya? Y la picadura de los himenópteros, o sea, de la abeja, de la avispa sobre todo. El veneno de la avispa, pues es un alergenizante muy potente y puede desencadenar este choque, ¿ya? Entonces, el shock anafiláctico es un ejemplo de choque distributivo. Un choque por vasodilatación excesiva. Ese es su mecanismo básico. Ahora, ¿qué tenemos acá? Esto es la urticaria, miren. La urticaria es un patrón de lesión cutánea en forma de placas, como pueden ver acá. Son placas elevadas, eritematosas. Al inicio el centro, como pueden ver acá, es pálido, pero conforme va evolucionando la lesión, se torna eritematosa. Y una característica es la confluencia, es decir, la unión de las lesiones. Con el tiempo las placas se van uniendo entre sí, como pueden ver acá en esta lesión del antebrazo. Otra manifestación de alergia es este patrón, el eczema. Y el eczema en realidad es una placa también eritematosa, pero con descamación. La piel se descama, ¿por qué? Por la intensa inflamación a nivel de la epidermis, con mayor recambio celular en la epidermis. Y el eczema es una manifestación clara, importante de la dermatitis atópica. Se le llama así a un cuadro de dermatitis alérgica que se presenta desde la infancia. Y lo característico de esta dermatitis es que suele presentarse en los pliegues de los codos y de las rodillas. Esta lesión de eczema, cuando ustedes vean un niñito, un pequeñito, con estas lesiones en rostro y en pliegues, pues hay que pensar en una dermatitis alérgica. ¿Ya? El otro patrón de lesión alérgica es la rinitis, la inflamación de la mucosa nasal, que tiene 2 tipos, en realidad 2 patrones subclínicos, que son el patrón obstructivo, por cierre en realidad, crecimiento de los cornetes y cierre de la vía aérea, y el otro es el patrón secretor, el patrón que tiene mucha rinorrea, abundante secreción de la nariz. Y aquí tienen un ejemplo de la videoscopía de la rinitis alérgica. En estos contextos, tanto en otorrinolaringología como en alergia básica, se realiza este estudio, se podría decir relativamente invasivo, que es con una cámara identificamos el patrón de lesión a nivel de la mucosa. Esto es un cornete, por ejemplo. Este es el cornete nasal de la fosa nasal derecha. Y este punteado rojito que ven acá es sinónimo de inflamación, ¿eh? Esto es inflamación de causa alérgica. Pero la lesión característica es esto, la palidez de la mucosa nasal. Una rinitis alérgica siempre es pálida, la mucosa. Bueno, en la gran mayoría de los casos. Vamos a tener una teórica aparte. Justamente vamos a tener toda una clase de esto, de asma. Asma es un proceso, en realidad es una lesión, es un patrón de lesión pulmonar, sobre todo lesión bronquial obstructivo, que se caracteriza por esto, por la broncoconstricción severa de la vía aérea y la producción de mucho moco, que obviamente genera estos síntomas, genera disnea o disnea, como quieran llamarlo, genera tos productiva, puede generar hiperventilación, se escuchan sibilancias,
Y obviamente un paciente que venga con insuficiencia respiratoria, por esto va a tener tiraje intercostal, va a tener taquipnea, va a tener aleteo nasal. En fin, tenemos toda una clase teórica para abordar esta temática. Y otras manifestaciones son, como pueden ver acá, el angioedema. Esto es el angioedema. El angioedema no es más que un edema de la epidermis. Lo mismo es la urticaria. La urticaria se referencia a eso, a edema e inflamación de la epidermis. Aquí tienen un ejemplo de angioedema. Aquí tienen la conjuntivitis alérgica, que es otra manifestación. Y en algunos casos podemos tener el eritema facial, el flashing facial. Entonces el tratamiento es bien sencillo. Una alergia se trata con antihistamínicos. Tenemos que bloquear la histamina con corticoides. Esto es algo de lo que vamos a hablar bastante en anafilaxia. En anafilaxia, ¿qué es lo que administramos? Administramos adrenalina. Como este caso de choque es un cuadro de choque distributivo, es un cuadro de choque por vasodilatación generalizada, pues ¿qué es lo que tienes que administrar? Tienes que administrar una sustancia que genere que genere vasoconstricción, constricción de los vasos. Por si acaso la epinefrina es broncodilatadora, genera dilatación bronquial. Existen otros agonistas betas que vamos a ver posteriormente en asma, que justamente se utilizan para abrir la vía aérea. Entonces, ¿qué hacemos en alergia? En alergia tenemos dos tipos de pruebas diagnósticas. Obviamente la clínica es importante, la anamnesis es vital en alergología. Y la anamnesis identifica tres cosas. Primero, el tipo de reacción que ha tenido, es decir, si tenemos urticaria, si tenemos rinitis, si tenemos eczema, hay que identificar el patrón de manifestación clínica. Segundo, hay que demostrar la IgE, que la IgE esté presente en sangre periférica. Y tercero, pues hay que demostrar que esa IgE sea específica de un alergeno. Y para eso se hacen estas pruebas. Tenemos pruebas in vivo, que son test en realidad de provocación de alergia. Luego tenemos pruebas in vitro, son pruebas que nos permiten identificar la IgE, ya sea específica o total, ¿ya? Entonces el prick test es una de las tantas pruebas que se utilizan en alergia como la intradermoreacción y el test de Parches. ¿Y en qué consisten estas pruebas? Nosotros lo que hacemos es colocar una gotita del alergeno sobre la piel, pinchamos un poquito la epidermis, se hace un tope concreto y si la persona es alérgica al alergeno que estamos colocando en la piel, va a tener una reacción, miren, de Aborn, como una reacción urticarial. Entonces con esto podemos identificar, por ejemplo, esta persona es alérgica a los ácaros de polvo, al epitelio del gatito, del perrito, en fin. De acuerdo a los alergenos que vayamos poniendo en el antebrazo, vamos a identificar el tipo de alergeno. La prueba de intradermoreacción no es más que pinchar el alergeno dentro de la dermis. Y esto se utiliza sobre todo en alergia farmacológica. Y luego tenemos el test de Parches, que es lo mismo, es poner un alergeno en la piel, en contacto con la piel, como pueden ver acá. Y aquí tienen un test de Parches con varios paneles de alergenos. Entonces, una prueba positiva se identifica, como ven acá, con este eritema que ven acá, con pápulas, con micropápulas. Y en realidad tiene esta gradación, miren, el test de Parches. Tiene una reacción positivo débil, positivo intermedio y positivo fuerte. Aquí tienen, por ejemplo, las reacciones al test de Parches frente a etambutol y frente a isoniazida. Miren esta zona de eritema con las micropápulas que ven acá, papulitas sobre elevación de la piel. Y aquí en este caso tenemos una alergia frente a streptomicina y etambutol. Y el test, la IgE total, pues se puede hacer mediante el ISA, enzima inmunoensayo, inmunoensayo fluorescente y el radioalergo inmunoensayo. Aquí en La Paz en concreto hacemos el RIDA, que es un tipo como un tipo de lisa, que te permite identificar al alergeno. Ya aquí está todo el panel, cómo se hace, no les voy a explicar eso porque se van a volver locos. Pero la idea es esta, miren, acá por ejemplo cuando les da el patrón de la respuesta alérgica, les identifica el alergeno. Y eso es en realidad lo que hay que hacer, lo que tenemos que hacer es identificar frente a qué alergeno está respondiendo una persona. Entonces, una rinitis alérgica sigue, por ejemplo, este algoritmo. ¿Qué es lo que haces? Primero identificas los síntomas, haces una endoscopía nasal, luego haces el prick test y mides la IgE total.
así como la IgE específica. Y si todo este conglomerado clínico laboratorial te sale positivo, pues estás ante una rinitis alérgica. Y hasta aquí, chicos, habríamos terminado con hipersensibilidad tipo 1. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Todo claro? Sí, doctor. Perfecto. Pues nada, el día jueves vamos a ver asma y el día viernes hacemos una pequeña introducción a inmunodeficiencia, que sería la infección por VIH. ¿Les parece? Sí, doctor. Perfecto. Está bien, doctor. Pues nada, chicos, yo me despido. Vayan a descansar porque han debido tener un día medio brutal. Y